tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy queremos tratar uno de los temas que está atravesando, que implica la actual crisis institucional, política, económica y social de la República. El tema constitucional, para decirlo en pocas palabras. Hay un sector minoritario del país que ha empezado a proponer la idea de una asamblea constituyente como el paraíso terrenal, como el espacio con el que vamos a resolver todos los problemas acumulados en los últimos 30 años en el Perú. Bueno, ese paraíso terrenal se ofreció en Venezuela, se ofreció en Bolivia y se ofrece en todos los lugares donde luego los dictadores o las dictaduras se perpetúan. De otro lado, esta semana ha habido una intensa discusión alrededor de la decisión del Tribunal Constitucional de sustraerse a la materia de contienda competencial que planteó el Ejecutivo. Hubo de todo. Los defensores acérrimos del Tribunal Constitucional de pronto se volvieron los peores críticos. Y necesitamos esclarecer estos temas. Para conversar sobre estos temas hemos convocado al profesor Domingo García Belaúnde, reconocido constitucionalista de larga trayectoria y colaborador de este portal. Buenas tardes, señor García Belaúnde. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Gracias por la invitación también. Gracias. Bueno, el Tribunal Constitucional se sustrajo a la materia de contienda competencial porque en la práctica dijo el caso ya no existe, ¿no? El caso ya no es materia de este tribunal. Sin embargo, desde de diversos sectores se criticó con mucha dureza esta decisión del Tribunal Constitucional. Es decir, los adjetivos se sumaron, pero lo cierto es que se acusa al Tribunal Constitucional de inhibirse de ejercer sus funciones, de avanzar en resolver un problema muy grave, entre comillas, supuestamente para el futuro de la gobernabilidad en el Perú. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, señor García Belaúnde? Bueno, gracias por esta oportunidad, porque lo que he visto es un feroz ataque al tribunal por varias razones. Una de ellas porque han debido ir al fondo del asunto, lo cual es un fundamento, digamos, bastante flojo, porque existe lo que usted ha mencionado bien, que es la sustracción de materia, o sea, la sustracción del agravio. Si, por ejemplo, una persona es detenida, se interpone un habeas corpus a favor de él, el juez va a la comisaría y el comisario, el jefe de la delegación, le dice que ya salió. Bueno, ya el agravio desapareció. El habeas corpus se archiva porque se ha sustraído el agravio, digamos, ¿no? Ahora bien, a veces en materia de derechos fundamentales, el tribunal ha entrado al fondo del asunto. Muy pocas veces, contados con los dedos de la mano. Lo normal es que se abstenga, porque en estos casos se trata de problemas políticos. Y los problemas políticos, como la doctrina lo conoce, hay un sector no justiciable, o sea, en el cual no entra, digamos, el Tribunal Constitucional. O sea, hay cosas de carácter estrictamente político en las cuales el tribunal no debe entrar. Cuando, por ejemplo, han habido impeachment, así se llama técnicamente en Estados Unidos, en algunos casos de jueces, por ejemplo, la Corte Suprema norteamericana no se ha metido en el asunto, porque dice que hay cosas que son decisiones políticas. Por ejemplo, cuando el presidente nombra un gabinete, es una decisión política. Cuando hay voto de censura, es una decisión política. Entonces, hay cosas políticas en las cuales el tribunal no se mete, y más aún cuando es una cuestión política tan complicada. Ahora bien, la gente ha salido a decir que se ha perdido una oportunidad histórica. Yo diría que era una oportunidad histérica. Porque ¿qué se ha perdido? En 200 años de vida republicana, o casi, 200 años, y si consideramos que el concepto de incapacidad moral se incorpora en 1839, o sea, en casi 200 años, 180 años más o menos, han habido, estrictamente hablando, dos vacancias. La de Fujimori en el 2000 y la de Vizcarra hace algunos días. Entonces, ¿qué oportunidad histórica hay? ¿Qué peligro hay? Otro argumento que se ha señalado, ¿no? Es decir, se ha perdido una gran oportunidad
histórica, se dice, entre comillas, de resolver un problema grave para la gobernabilidad. Esta idea de la incapacidad moral permanente, que es tan amplia como el propio universo, en la que pueden suceder todo tipo de arbitrariedades. En otras palabras, lo que se le está exigiendo al Tribunal Constitucional es que se convierta en poder constituyente, ¿no? Es decir, no que sea el tribunal que interpreta y resuelve los temas constitucionales, sino en la práctica que se convierte en el poder constituyente, que a la vez se convierta en el poder legislativo. Es decir, lo que se le está pidiendo con este tipo de demandas al tribunal es que se convierta en una instancia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es decir, que se instale una especie de gobierno de determinados jueces en el Perú. ¿Hay algo de cierto esto? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Indudablemente, yo pienso que sigue existiendo un vizcarrismo, porque da la casualidad que se daban el lujo de criticar a Vizcarra hasta el día 9 de noviembre, en la noche lo vacan y se vuelven a favor de él. ¿Qué pasó en ese entonces? Número uno. Número dos, es gente indocumentada. Todas las leyes que establecen requisitos para los cargos públicos piden integridad moral y nadie se ha quejado. No solamente eso, acá tengo una pequeña lista relacionada a la vacancia en nuestra América, a la vacancia. No estoy hablando de los países europeos que son, que son parlamentarios. Por ejemplo, el mismo concepto de incapacidad moral está en la Constitución francesa vigente. El problema es que es un único caso porque es un régimen semiparlamentario, semipresidencial, pero en los demás países que son parlamentarios eso no existe, simplemente porque es otro sistema. Eso sea propio del presidencialismo y no afecta el presidencialismo, al contrario, lo fortalece, porque el concepto viene no del derecho civil, como dicen algunos indocumentados, viene del derecho constitucional, viene del common law del siglo XIV y se perfecciona en la Carta del 1787 de Estados Unidos. Vamos a ver ligeramente algunos casos. ¿Quiénes hablan de términos vagos como este? Constitución de Estados Unidos, la palabra es misdemeanor, que significa faltas, inconductas, es un término muy amplio, además de un inglés antiguo. Argentina, mal desempeño en el cargo. ¿Qué cosa es mal desempeño en el cargo? Échense a buscarlo. Brasil, actos contra la probidad de la administración. Chile, actos de su administración que hayan comprometido el honor de la nación. Colombia, indignidad por mala conducta. Ecuador, por grave crisis política y conmoción interna, que es lo que le achacaron a Bucaram. Honduras, manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia. Panamá, delitos contra la propiedad internacional del Estado. Paraguay, mal desempeño en sus funciones. Perú, bueno, ya sabemos. República Dominicana, faltas graves en el ejercicio de sus funciones. O sea, el grueso del constitucionalismo latinoamericano tiene desde hace 50, 100 y 200 años este concepto indeterminado. Los conceptos jurídicos indeterminados existen en el derecho: mala fe, buenas costumbres, orden público, moral público, etc. Eso se define en cada caso, evidentemente. O sea, estos señores, ¿qué cosas piensan? Que están en el medioevo. Pero, digamos, y pongámonos en una hipótesis ya que es negada por la realidad, el tribunal ya decidió sustraerse de la materia. ¿Qué hubiera pasado si, cómo el tribunal podía pronunciarse sobre la materia? Es decir, ¿podía acaso declarar que la vacancia del expresidente Vizcarra no era constitucional y por lo tanto reponerlo? ¿O podía mirar hacia adelante señalando de que la incapacidad moral permanente es incapacidad mental, como decía un abogado que aparecía declarando? O sea, ¿cómo se podía resolver esta situación? Bueno, hoy día, el lunes 23, apareció una entrevista en el Diario Expreso al magistrado, no tribuno, por amor de Dios, porque ese es un término equivocado, al magistrado José Luis Ardón, que es espléndida, es redonda. Recomiendo que la lean porque es amplia y dice muchas cosas interesantes. Incapacidad mental no es, eso es una invención. Eso es una invención, fue la idea de alguno de buena fe y después lo han tomado como cierto. Entonces, claro, si es mental, tiene que tener un psiquiatra al costado. Eso son cosas que no tienen sentido.
Este es un término amplio. Ahora, restaurarlo a Vizcarra en el poder sería una locura. El tribunal no puede hacer eso. El tribunal no saca ni pone presidentes, así de simple. Hubiera sido un absurdo total, con un agravante, que nadie le hubiera hecho caso. Así de simple. Y en segundo lugar, lo que sí podría haber hecho es hacer algunos lineamientos a futuro para lo que se puede hacer. Yo he leído el voto de quien propone eso, que está en borrador porque no ha sido firmado todavía, que está colgado, pues no hay firmas, en la cual dice, pues, cosas muy elementales, 4/5 partes, causas muy graves, o sea, redunda digamos, en cosas genéricas. Hay que dejarlo tal cual. Eso se interpreta en toda América Latina de una manera determinada. Ahora, no es que sea subjetivo, cuidado, es discrecional, que es distinto. Hay muchas cosas discrecionales, en virtud de que el Parlamento elige a jueces constitucionales. Porque hay una actitud discrecional. Nadie le ha dicho a usted va a elegir al hombre que tenga 1,80, espaldas anchas, mirá. No, pues, eso es una impresión sobre la base de ciertos datos y lo eligen y se acabó. Entonces, pedir eso es un absurdo de los absurdos. El tribunal no puede condicionar la vida de la República interpretando lo que no es interpretable, que es incapacidad moral. Además, en la historia se demuestra que esto ha sido utilizado siempre contra las conductas indebidas. Así de simple. Bueno, pasando a otro tema, señor García Belaúnde, ha surgido, yo lo llamaría el mito de que una asamblea constituyente, una nueva constitución, va a resolver los problemas del Perú, ¿no? El Perú tiene 12 constituciones, creo que tiene más de 15 estatutos de juntas militares. Bueno, usted es un experto en eso, pero en general el Perú en el Perú han proliferado las constituciones como en la mayoría de los países de América Latina y pareciera que una constante es a más constituciones, a más textos constitucionales, más subdesarrollo, ¿no? Y por otro lado, bueno, si uno compara los resultados en la solución de los problemas del país entre la Constitución del 93 o las anteriores constituciones, bueno, las diferencias son abismales. ¿Por qué es un mito, diría usted, esta idea de que una constituyente, una nueva constitución resuelve los problemas del país? Bueno, eso está muy esparcido entre gente de buena voluntad, ¿no es cierto?, y políticos que buscan intereses. Lo que no se dan cuenta todavía, aunque sí he leído algunos enfoques periodísticos, es que las constituciones a la larga no hacen nada. Si es que detrás de ellas no viene una voluntad política para hacerlas. O sea, ¿qué dicen los que quieren una nueva constitución? Hay que garantizar el derecho a la salud, pero eso no es constitucional, eso es reglamentario y legal. Dicen, tenemos que aumentar las penas a los corruptos, pero pues ese es el Código Penal. Es lo mismo que yo he oído en Chile, los que están proponiendo la nueva constitución, que la van a hacer, ¿qué van a hacer? Lo mismo que existía, ¿no? Entonces, esto es un espejismo en la cual creen que las normas crean realidades, y eso es falso, falso. Entonces yo diría que la Constitución puede ser modificada, número uno, y número dos, tiene que ser modificada en un ambiente de calma. O sea, hoy día sería absurdo y fatal, y el próximo año también, que el próximo Congreso, si quiere, que nombre una comisión extraparlamentaria que haga un proyecto y se discuta pues el 22. Pues no toda la Constitución, no hace falta. Lamentablemente, esta Constitución, a la cual muchos nos opusimos en un principio, tiene 27 años. ¿Qué vamos a hacer? Además, el pueblo no pide Constitución, el pueblo lo que pide es trabajo, estabilidad, etcétera. O sea, es una cosa totalmente desenfocada. Señor García Belaúnde, pero lo que sí podría hacer una constituyente es redactar un sistema económico anticapitalista, antimercado, ¿no? Porque yo creo que los sectores colectivistas, las corrientes comunistas que buscan a través de la constituyente organizar un poder y perpetuarse en el mediano y largo plazo, como lo han hecho en América Latina, su objetivo principal es el capítulo económico de la Constitución, esa idea de que el Estado cumple un papel subsidiario del sector privado, no se pueden formar empresas privadas así nomás, ¿no? La idea de que los contratos no pueden ser modificados por ley ni por intervención del Estado, los contratos entre los privados
el respeto a la propiedad privada, el respeto a el no proteccionismo, la desregulación de mercados y precios. Por ahí va el gran objetivo de estas corrientes. Eso sí podrían hacer, como lo han hecho en Venezuela, sobre todo en Venezuela, ¿no es verdad? Sí, no, evidentemente detrás de eso hay un aparato ideológico que quiere cambiar el apartado económico, aunque quizá mantengan el texto constitucional, para hacerlo intervencionista. Pero no hace falta tanto, porque aún con el actual capítulo se han hecho excesos. Por ejemplo, la refinería de Talara es un crecimiento monstruoso con un elefante blanco que a la larga, según dicen los expertos, no sirve para nada. Y Sí, la pues, corrupción está ahí, a ojos vista. Entonces, eso no soluciona nada porque el sistema opuesto a la democracia liberal, capitalista, socialdemócrata, en todas sus variantes, colapsó. O sea, ellos no se dan cuenta que el otro sistema colapsó. Era muy interesante, pero no funcionó, colapsó. Entonces nos están vendiendo, pues, culebras en realidad. Eso no funciona. Ahora, la idea de una constituyente o la posibilidad de una constituyente, estos sectores lo plantean sobre la base de la movilización popular, la protesta, es decir, la idea de la calle movilizada. Porque finalmente una constituyente, de acuerdo a la Carta del 93, solo puede pasar por el Congreso. Entonces, solo una movilización de la calle que presione al Congreso podría doblegar a los congresistas y a las instituciones alrededor de una constituyente, como pasó en Chile, por ejemplo. ¿Hay algo de eso, señor García Belaúnde? Bueno, seguramente sí, pero número uno, la Constitución no prevé una asamblea constituyente. O sea, una asamblea constituyente, jurídicamente hablando, es imposible. Y en el caso de Chile era parecido. Lo que pasa es que movieron a las masas, a las grandes cantidades de población, y lo que hicieron fue simplemente cambiar un artículo de la Constitución permitiendo un proceso de reforma para que se llegue a la Asamblea. Y eso demoró varios meses. Y con la voluntad mayoritaria. Eso sí se puede hacer. Pero tal como está hoy en la Constitución, eso es imposible. Solamente cabe reformas constitucionales a través del Congreso, iniciativa del pueblo, del presidente, de los congresistas, pero siempre pasa por el Congreso, siempre. Incluso la idea de un referéndum. Por ejemplo, También. Unión por el Perú acaba de comprar los kits para recolectar firmas para el supuesto referéndum. Bueno, Incluso... que siga comprando, no hay problema. Que siga comprando. Eso no va a funcionar. No es, en principio es imposible una asamblea constituyente y para que sea posible habría que seguir otro camino, que es más complicado y más largo, ¿no? Ahora, que se pueden hacer reformas desde dentro, claro, por supuesto, pero para eso tendrán que tener el voto mayoritario de los que están adentro. Y hacer una reforma constitucional no es fácil, ¿eh? No es fácil. Miren la inmunidad, ahí se ha quedado trazado en el camino, y salvo pues que se sea otro Vizcarra, que es un hombre que empecha al Congreso, no se hace, ¿no? Así de simple. Es muy difícil. Y justamente nuestras constituciones son lo que se llama el modelo de constitución rígida que exigen determinados supuestos para cambiarla, ¿no? Así que en las actuales circunstancias, por más que la calle grite, no se puede. Habrá que buscar otro mecanismo si es que se desea. Ahora, si yo le preguntara cómo deberíamos, usted ha señalado la necesidad de evitar esta coyuntura caliente, de turbulencia, para reformar la Constitución, habla del nuevo gobierno elegido, del nuevo Congreso, a partir del 22, de un mejor momento político. ¿Cómo debería procesarse este camino de reforma constitucional, que es urgente en el caso de algunas determinadas instituciones, por ejemplo el Senado, ¿no? Es urgente, hay una necesidad ahí. Pero ¿cómo debería tramitarse eso y en qué áreas cree usted que deberíamos avanzar en rediseñar un poco la arquitectura institucional de la República? Mire, y hemos tenido dos intentonas de cambiar la Constitución, total o parcialmente. Una de ellas con una comisión de bases que nombró Paniagua, en la cual estuve yo ahí presente, del año 2001, y un proyecto que armó PIS, el congresista PIS, que en paz descanse, el año 2004. La de Paniagua, él envió al Congreso y ahí la enterraron, 2001. Y la de PIS empezó a avanzar, se aprobaron dos proyectos muy genéricos y muy mediocres, dicho se pasó, porque había pues gente impresentable que lo ayudaba, ¿no? Y al final colapsó, no hubo nada.
y después lo que ha habido ha sido reformas puntuales. Entonces, la única manera es hacer una reforma desde dentro, ¿no es cierto?, en forma consensuada. El Senado, por ejemplo, se pide hace mucho tiempo. En la época en que Luis Alva Castro era presidente del Congreso, era una buena comisión, digamos, reservada, en la cual estaba Jair Vallerres, Alberto Borea, yo, Luis Alva y dos más que no recuerdo, y durante 4 meses nos reunimos para hacer un proyecto de restablecer el Senado. Y hay un proyecto ahí y quedó también dormido en la comisión, en las comisiones. Entonces, en realidad, eso sí se puede hacer, pero el problema es que el Senado que hay que hacer es un Senado imperfecto, o sea, no puede ser igual a diputados. Es lo que se llama un bicameralismo asimétrico, ¿no? O sea, distinto. El Congreso hace, digamos, se divide en dos, diputados tienen, por ejemplo, 50 labores y el Congreso tiene 20, por ejemplo. Entonces, eso hay que pensarlo, porque eso trae mucha cola, y eso nos hace pues en el fragor de la calle, ¿no? Así de simple. Ahora, la calle es bueno como entusiasmo y todo, pero en materia constitucional hay que canalizar esos esfuerzos a través de los partidos o de las comisiones más serias, ¿no? Se puede hacer, pero tampoco pensemos que un ruidito ya nos asusta, no, tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. Se puede hacer, pero con calma. De acuerdo. También está el tema de la no reelección de los parlamentarios que ha destruido el sistema político. Sí, ¿no? Eso fue, el gran destructor del sistema ha sido Vizcarra. Yo diría que lo mejor que ha pasado en estos días es que Vizcarra se ha ido y al parecer para siempre. Es lo mejor que ha habido. Ese señor era un impresentable que no ofrecía ninguna garantía de un buen proceso. Y eso ha sido un error, porque en la política se hace carrera, desde abajo hasta arriba. Por ejemplo, yo recuerdo que Vallerres empezó como concejal de Lima, así de simple, y luego llegó hasta los altos cargos, ¿no? Y esa es la política en términos generales, ¿no? Entonces, se mata una posibilidad de una carrera política en todas partes de reelección. ¿Cuál es el problema? Históricamente, el porcentaje de reelección varía entre 12 y 18%, o sea, por la minoría hacemos un cambio constitucional. Eso es totalmente absurdo en la mente afiebrada de los asesores de Vizcarra, así de simple. Ahora, una pregunta final, señor García Belaúnde. ¿Qué le respondería usted a las tesis que dicen que la crisis institucional, política, económica y social crean un momento constituyente, el famoso momento constituyente? ¿Qué le diría usted a eso? Pero esto es muy subjetivo, porque en España, en Francia, en Italia, en Alemania han habido momentos de crisis política. Recordemos uno famoso en Francia en mayo del 68, y no han cambiado de constitución. Así de simple. O sea, los países desarrollados se dan cuenta que la constitución es algo serio. Acá se toma como un juguete. Ese es el problema. Muy bien. No hay tal momento constituyente. Es el momento constituyente que algunos claman, pero no se ve todavía cuajado. Si quieren encauzarlo, que nombren pues comisiones de estudio, que presenten un proyecto. No hay. No tienen nada en las manos. Es puro floro. Así de simple. Campaña de propaganda. Muy bien. Muchas gracias, señor García Belaúnde. Gracias también, Víctor Andrés, muy amable. Infinitamente agradecido por esta conversación, por esta interesante conversación. Muy agradecido. Gracias, David. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.